Hola a todos, bienvenidos a la clase número 19 del curso Elementos Activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a recapitular con el estudio del transistor MOSFET y los efectos no ideales. Voy a hacer primero un resumen de lo que vimos la clase anterior para retomar y vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces teníamos que hasta el momento el transistor MOSFET tiene estas dos curvas, la curva de transferencia y la curva de salida. Y en estas dos curvas podemos encontrar las diferentes regiones de operación del transistor. Entonces podemos polarizar el transistor en la región de corte, que aquí pues no está indicada, pero corte es el transistor apagado. Corte. O podemos tener el transistor encendido, ¿verdad? Entonces esta primera región es con el transistor apagado y esta otra es con el transistor encendido. Vamos a poner que aquí estaría apagado, aquí estaría encendido. Con el transistor apagado, la corriente ID habíamos dicho que es igual a 0 para un transistor ideal. Y cuando el transistor está encendido podemos estar en la región lineal o en la región de saturación, cualquiera de las dos, y va a depender de cuál es la tensión VDS en comparación con VGS menos VTH. Entonces aquí tenemos todas las tensiones en las diferentes terminales. Si tenemos el transistor de esta manera, vamos a conectar una tensión en cada terminal. También tenemos que revisar cuál es la tensión en el bulk, porque eso va a decir en qué región estamos y qué efectos están presentes. Y entonces en las regiones de operación donde el transistor está encendido tenemos las ecuaciones ideales, que son estas dos. Una es la corriente de saturación, que es la ley cuadrática de corriente, porque es esta de abajo, es VGS al cuadrado, o bueno, es proporcional a VGS al cuadrado menos VTH. Y la otra es la ecuación en la región del triodo, que es una ecuación lineal con respecto a VGS. En verdad sí se ve la diferencia, la de arriba es lineal con VGS, la de abajo es cuadrática con VGS. Y eso lo tenemos aquí, en este pedacito es lineal y ya al puro final se empieza a convertir en una cuadrática. Aunque esta, esa no tiene relación porque esta es con VDS. Entonces con VDS lo que sucede es que en esta primera sección es lineal con VDS, que es este pedacito, y al puro final es cuadrática con VDS, que es esta. Bien, entonces habíamos dicho que el transistor en la región lineal se comporta como una fuente de corriente, como una resistencia. Entonces en la región lineal es una resistencia y en la región de saturación es una fuente de corriente controlada por tensión, y por lo tanto generalmente vamos a polarizar el transistor en la región de saturación. Luego, estas curvas rojas que habíamos dibujado después representan el efecto de modulación de longitud de canal, que lo que hace es que produce un incremento en la corriente conforme se aumenta VDS. Al final la corriente no debería depender de VDS, porque lo que tenemos es una fuente de corriente. Entonces el efecto de modulación del largo de canal lo habíamos explicado con este dibujo, y habíamos dicho que el principal causante del aumento de la corriente es que conforme se aumenta VDS, el canal se va a ir acortando cada vez más. Primero hay un efecto distinto, que es el de la longitud efectiva. Y la longitud efectiva ocurre porque cuando fabricamos el transistor
los iones caen en las regiones de difusión, pero cuando se calienta la olea para terminar de difundirlos, se difunden hacia adentro del gate. Entonces la longitud, que era L, se recorta y queda como L efectiva. Y el segundo problema es el de la modulación de largo de canal, que hace que el canal se recorte porque se inclina de esta manera, y entonces en esta parte de aquí arriba el canal ya no toca el drain, sino que el canal queda un poco más corto y lo que tenemos es una región de agotamiento. Entonces los electrones sí pueden pasar desde el source hasta el drain porque vienen acelerados y caen en la región de agotamiento, ¿verdad? Son acelerados hasta aquí, y ya cuando están en la región de agotamiento, por pura electrostática, digamos, la terminal positiva los atrae. Entonces el problema es que la longitud del canal se reduce y con eso la corriente debería aumentar, porque hay menos, digamos, el canal se puede ver como si fuera una resistencia, entonces hay una resistencia más pequeña para que los electrones pasen de lado a lado. Y aquí a la derecha está la comparación. La región lineal tiene al transistor con el canal completo, mientras que en saturación el canal se recorta cada vez más. Entonces, en la ecuación en las dos ecuaciones, lo único que afecta la modulación de longitud de canal es en la ecuación de saturación. En la región lineal no. Entonces, esta es la región lineal y esta es la región de saturación. Y en saturación lo que tenemos es 1 más lambda VDS, que multiplica toda la expresión y es un incremento adicional de la corriente con VDS. Entonces, esta ecuación que antes no dependía, voy a anotarlo aquí, esto de aquí no depende de VDS, ahora sí depende de VDS, ¿verdad? Bueno, no voy a ser redundante, pero VDS está aquí, y eso significa que aún en saturación sí tenemos un incremento lineal con VDS. Entonces por eso es que tenemos aquí un incremento lineal con VDS. La pendiente está relacionada con lambda, ¿verdad? Lambda es la pendiente. Y en este punto muy importante, no les dije cuánto es lambda, porque les escribí que lambda puede tener cualquier valor. Sí, está bien. Lambda puede tener cualquier valor y lo vamos a colocar, por ejemplo, en este ejercicio, en el enunciado, donde tenemos lambda igual a 0.1 voltios a la menos 1. Es este de aquí, ¿verdad? Entonces, si tenemos un circuito y al circuito ahora tenemos que considerar que hay modulación de longitud de canal, lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación del circuito para esta región. Lo que siempre suponemos es que los transistores están en saturación. Entonces este ejemplo decía: determine la corriente ID considerando que lambda es distinto de 0. Y aquí habíamos anotado: con 0 el transistor es ideal, y si lambda es distinto de 0 el transistor tiene modulación de largo de canal, ¿verdad? Eso se ve aquí en la ecuación. Si lambda es 0, todo el término con VDS desaparece y queda lo que teníamos antes. Entonces lambda igual a 0 es un transistor ideal, y eso tal vez es bastante importante. Hay que recordar esta parte. Y luego esto es lambda, ¿verdad? Aquí el símbolo quedó extraño. Ok. Luego habíamos definido
algunas constantes para la tecnología. Estas las voy a poner así en verde para que se diferencien del resto del problema. Y tenemos VG de 0.9 y RD de 500. Entonces queríamos determinar ID y verificar la región de operación. Eso no está en el enunciado, pero vamos a poner como parte A, determine ID y B compruebe de SAT y compruebe que el transistor, que le vamos a poner un número, siempre les ponemos un indicador. Entonces este sería M1, que M1 está en saturación. El ejercicio lo habíamos resuelto en la clase anterior. Entonces lo primero es que había que suponer que el transistor estaba en saturación, y siempre hay que suponer que está en alguna de las dos regiones, porque si no, no podemos resolverlo. En saturación tenemos que copiar la ecuación completa con modulación de longitud de canal. Entonces habíamos puesto este pedacito y lo habíamos sustituido porque el problema es que no tenemos VDS. Las variables aquí son la corriente, que no la tenemos, y en todo esto sí tenemos VGS, VTH, tenemos todo lo demás, tenemos lambda, pero VDS no está, ¿verdad? Porque VDS depende del punto de operación. Entonces, para poder resolver esa ecuación, lo que hicimos fue que sustituimos VDS por la ley de tensiones de Kirchhoff desde el drenador, bueno, desde VDD por el drenador. Entonces vamos a, tal vez eso lo hice bastante rápido, hacer la ley de tensiones de Kirchhoff por este lado, ¿verdad? Y aquí del lado izquierdo está la LVK por la compuerta, ¿verdad? Entonces, por la compuerta, lo que nos da es que la tensión VGS es VG. De manera que ya tenemos VGS, es 0.9. Y por el otro lado, voy a ponerle aquí que este es LVK2 y este es LVK1. Entonces, el 1 es por la compuerta y esta es la LVK2, que es por el drenador. Creo que sí se ve ahora. Y entonces lo que tenemos es que VDS es VDD menos ID por RD, ¿verdad? Porque tenemos VDD menos ID por RD es la tensión de esta resistencia. Eso es lo que me queda. Lo que me queda aquí es VDS. Y luego entonces tomo toda esta ecuación, la podría intentar despejar algebraicamente, porque es una ecuación lineal, y entonces resuelvo para ID, o la aproximamos la vez pasada en la calculadora. Entonces pusimos todo esto en la calculadora utilizando la variable X, ¿verdad? Entonces pusimos 0.1, bueno, esto es un por, voy a ponerle el simbolito así para hacer énfasis en que es una multiplicación, y la variable es X, que la tenemos aquí adentro en la ecuación y aquí afuera. Entonces después de hacer esta ecuación obtuvimos ID 1.12 y lo habíamos comparado sin modulación. Sin modulación sería omitiendo esta parte, y entonces queda 1 miliamperio exacto. Aquí es donde vemos que el efecto de modulación de longitud de canal incrementa la corriente. Ok, el segundo efecto que estudiamos fue el efecto de substrato. Y en el efecto de substrato lo que teníamos es que el bulk no siempre
está a un potencial de 0. ¿Por qué necesitábamos el volk en un potencial de 0? La idea es la siguiente. Nosotros teníamos aquí un sustrato P y unas regiones de difusión N. Entonces esto de aquí representa un diodo y esto de aquí también representa un diodo. Si nosotros conectamos en este transistor, que es un NMOS, el sustrato al potencial más negativo del circuito, digamos que sea tierra, aquí ponemos tierra, no hay forma de que este diodo se encienda, porque entonces el source, el drain, el gate, todas las terminales pueden tener cualquier tensión que siempre va a ser más positiva que el volk. Entonces no hay forma que estos diodos se enciendan, y por eso es que los poníamos ahí. Por eso es que poníamos la tensión VB en tierra, que es esto de aquí a la derecha. Ahora, hay ocasiones donde yo no puedo hacer eso. Por ejemplo, en una tecnología como esta que estaba aquí abajo. Esta tecnología de fabricación es una tecnología que no tiene tina para los transistores de tipo N. Entonces, sobre las tinas, lo que tenemos que hablar más adelante es cuando veamos fabricación. Esa clase debería quedar más, deberíamos pasarla también para el principio, porque ayuda a entender muchas cosas. El problema es que estos transistores aquí, como están fabricados, tienen el mismo substrato y yo no puedo aislar estos substratos, ¿verdad? Tener tinas significaría que aquí podemos ponerle un separador y aquí otro separador, y esto se lograría, por ejemplo, si la olea fuera de tipo N y hacemos una tina de tipo P y estas regiones son de tipo N. Entonces ahí sí está aislado la parte P de la parte N. Igual tenemos un diodo que tenemos que polarizar en inversa, pero no es tanto problema. Y si el proceso no lo permite, todos los volk tienen que tener la misma tensión, y entonces podemos tener un circuito como el del ejemplo, que ya casi lo vamos a detallar porque aquí fue donde quedamos. Y en este circuito el problema es que los transistores están en serie, entonces tienen la misma corriente, pero los volk tienen necesariamente que estar conectados a tierra los dos. Y entonces el transistor M1 tiene la misma tensión en el volk que en el source, pero el transistor M2 tiene una tensión diferente en el volk y en el source, porque en el source tiene VDS del transistor 1 y en el volk tiene 0. Entonces el transistor de arriba está sufriendo efecto de substrato y el transistor de abajo no. Vamos a ver qué representa el efecto de substrato. Entonces ya habíamos dicho que si aplicamos una tensión en el volk y la tensión es positiva, el problema es que para este transistor, que es el NMOS, ¿verdad? Porque toda la clase la hemos estado desarrollando, o toda la materia, con el NMOS. Después vamos a pasarnos al PMOS. Con el NMOS, si ponemos una tensión positiva en el volk, la tensión va a atraer los portadores minoritarios que están en la olea P. ¿Verdad? Los electrones son portadores minoritarios y entonces hay menos electrones para formar el canal, por lo que necesitamos aplicar una tensión más positiva en el gate para poder formar este canal. Y la relación no es exactamente lineal, no es que si pongo 0.3 voltios, la tensión que tengo que poner aquí es 3.3 voltios más. Eso no es cierto, ¿verdad? Lo que hace es que cambia la tensión VTH, ¿verdad? Y entonces VTH es cuánta tensión tengo que poner en el gate para formar un canal. Si la tensión en el volk es 0, se necesita VGS igual a VTH para formar el canal. Como esta fuente se está oponiendo a la formación del canal, la tensión entre el volk y el source lo que me va a crear es un aumento
en la tensión VTH. Entonces VTH es proporcional, para ponerlo así, es proporcional a la tensión entre el bulk y el source, a la tensión positiva entre el bulk y el source. Pasa lo contrario, si la tensión entre el bulk y el source es negativa, lo que sucede es que disminuye VTH, ¿verdad? Entonces podemos poner fuentes positivas o fuentes negativas en el bulk, y yo creo que esta de aquí resume muy bien lo que está sucediendo. La tensión de umbral aumenta si VBS se hace más positivo, porque cuesta más formar ese canal, y disminuye si tenemos VBS negativo. Entonces, que aumenta o que disminuye, eso puede ser beneficioso o puede ser contraproducente. En algunas aplicaciones, sobre todo en memorias RAM, es muy común aplicarle una tensión de sustrato a todos los transistores que forman la memoria, con el propósito de disminuir la tensión de umbral y de lograr que los transistores conmuten más rápido, porque ustedes saben que las memorias RAM son las memorias, son las memorias muy rápidas, no son las más rápidas que existen, son las memorias cache o las memorias caché que están dentro del procesador, pero las memorias RAM son muy rápidas, y para lograr que sean muy veloces tienen que tener tensiones de umbrales pequeñas. Entonces, a través de este efecto, si polarizamos los transistores con una tensión en el bulk negativa, logramos tener conmutaciones más rápidas. Y aquí está cómo se calcula la tensión de umbral. La tensión de umbral es la tensión VTH0, que es la tensión de umbral sin efecto de substrato. Entonces, la parte de la izquierda de esta ecuación es lo que siempre hemos visto, VTH, digamos, para un transistor 0.4 voltios, 0.5 voltios, depende de la tecnología. Hay muchas tecnologías, por supuesto. Y luego a la derecha tenemos un coeficiente que es gamma, que les había dicho que tiene unidades de voltios a la 1 medio. Y tenemos toda esta expresión que es la raíz de 2 por la tensión de banda plana, eso es VFB, que a veces esto en otros libros aparece como phi B o phi FB o algo así. Entonces puede aparecer de esta manera, ¿verdad? Es la tensión flat band. No recuerdo en el Pedro Julián cómo está escrito, pero vamos a usar V flat band, creo que se entiende más. Y luego tenemos menos VSB. Vean que le di vuelta al orden de esto, o le hubiéramos puesto más VBS, no es ningún problema, ¿verdad? Poner VSB es para poner VSB invertimos los índices, los subíndices, y le ponemos un menos al frente. Entonces, la otra ecuación que podemos tener es que es exactamente lo mismo, para que lo que pasa es que la de arriba es la que aparece en los libros, VTH más gamma raíz de 2 V flat band más VBS. Es la misma ecuación, ¿verdad? Menos la raíz de 2 V flat band. Pero creo que con esta de abajo podemos explicar o reconocer más fácilmente el fenómeno. Entonces, aquí a la derecha puse que si el source y el bulk están conectados juntos, como en este transistor que está a la derecha, eliminamos el efecto de substrato, porque si VSB siempre es 0, las raíces se cancelan, ¿verdad? Queda solo esta parte de la raíz y esta parte de la raíz, y entonces estas raíces se cancelan y no hay efecto de substrato. Por lo tanto, la mayoría de transistores comerciales que venden los venden con estas dos terminales juntas, y los venden como un dispositivo de 3 terminales, es decir, como un transistor simplemente con las 3 patitas, ¿verdad? Donde tenemos gate, source y drain, y no tenemos nada más. La otra terminal normalmente está internamente conectada al source.
en cualquier transistor que compremos. Hay algunos que sí tienen las terminales separadas, pero son pocos. Ok, y entonces dijimos que si la tensión VBS es positiva, ¿verdad? Aumenta VTH, y eso es lo que está pasando. Si VBS es positiva, la raíz de la izquierda aumenta con respecto a la de la derecha. Esta suma, bueno, esta resta da positiva, y entonces VTH se multiplica por un factor, bueno, VTH se le suma un factor que multiplica esta resta. Entonces la tensión VTH incrementa, ¿verdad? Y esto a veces en los libros se grafica y todo. Entonces lo que se dice es que VTH en función de VBS tiene también, ¿verdad?, una gráfica que es simplemente una raíz. O en la ecuación original que estamos viendo aquí tenemos menos VSB. Entonces si VBS aumenta, VSB es negativo, ¿verdad? Y entonces es menos menos y queda como la ecuación de aquí abajo. Entonces aquí es donde se ve, se observa que si la tensión VBS aumenta, esto implica que VTH también tenga que aumentar. Y quedamos entonces en la clase anterior con este ejemplo. Entonces, del ejemplo lo que habíamos puesto son los dos transistores en serie, y habíamos dicho que uno tiene efecto de substrato y el otro no. Entonces eso podría inclusive copiar eso como parte del enunciado, nada más para que quede claro cuando estén estudiando. En la figura mostrada, o en la figura, uno de los dos transistores presenta efecto de substrato. El efecto de substrato también se llama efecto de cuerpo, para que no se confundan también. Efecto de substrato, que sería M2, porque tiene una tensión en el source distinta a la tensión del bulk. Y el otro transistor no. Bueno, entonces explicamos que M2 tiene efecto de substrato porque la tensión en el bulk del transistor 2 es tierra, en el sustrato, ¿verdad? Bulk es sustrato. Y la tensión en el source es igual a la tensión en el drain, ¿verdad? La tensión en el source 2 es igual a VDS del transistor 1. Y entonces las raíces no se van a cancelar. Eso es lo que está escrito aquí a la derecha. El de abajo tiene la misma tensión en el source y en el bulk. Si ven, ¿verdad? La tensión en el source es tierra y la tensión en el bulk es tierra. Por lo tanto, la tensión VTH es VTH0. Y habíamos quedado ahí. Entonces vamos a ponerle algunos números. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El circuito que está aquí mostrado con los transistores en serie se llama una fuente de corriente cascodo. Y eso es parte del curso de circuitos discretos, pero en discretos se analiza esta pequeña señal y se le hacen análisis bastante profundos a este circuito. Hoy solo vamos a ver cómo funciona este circuito cuando tiene una fuente de corriente conectada. Entonces, considere que en el circuito anterior
la corriente ID es igual a 1 miliamperio, y esto es igual a la corriente ID1 y es igual a la corriente ID2 porque los transistores están en serie, ¿verdad? Entonces voy a poner transistores en serie. Si no tuviéramos efecto de substrato, o si decimos por ejemplo que gamma es igual a 0, gamma igual a 0 es un transistor ideal también, ¿verdad? Entonces, si no tuviéramos efecto de substrato, no importa que las tensiones sean diferentes. Gamma es un parámetro que se lo podemos poner al modelo, y entonces si tenemos un modelo ideal, pues no consideramos gamma. Que generalmente para cálculos rápidos no lo hacemos, esto lo aplicamos también en simuladores. Después también tenemos que ver un modelo de simulación de SPICE. Lo que entonces tenemos es que la corriente por los dos va a ser la misma, es 1 miliamperio. Y a este circuito hay que conectarle aquí una tensión de polarización V bias, que sería la tensión de polarización del transistor 1, y otra tensión de polarización 2, porque estas fuentes son las que me van a producir la tensión VGS requerida por los transistores para conducir la corriente que necesitamos. Entonces voy a poner aquí de nuevo el circuito. Voy a dibujarlo con estos símbolos, pero implícitamente se sabe que el substrato está conectado a tierra en cada uno de ellos. Voy a hacer esto un poquito más largo, ¿verdad? Si tengo este símbolo, lo único que puedo hacer con el sustrato es conectarlo a tierra. Y entonces, como los dos sustratos están conectados a tierra, yo sé que el transistor de arriba sufre efecto de substrato. Tengo una corriente ID de 1 miliamperio, y el objetivo de este ejercicio es determinar cuánto es la tensión VGS del transistor 1 y VGS del transistor 2 para poder calcular estas tensiones. Entonces este es M2, este es M1, y lo que tenemos que calcular, que ahorita lo escribo, es cuánto es VGS1 y cuánto es VGS2. También podríamos definir cuánto es VDS, porque con eso sabemos que la tensión en el gate del transistor 2 sería VDS1 más VGS2, ¿verdad? La malla viene de este lado. Y entonces voy a ponerle aquí parámetros a la tecnología, igual que siempre, ¿verdad? Y entonces para este ejercicio a la tecnología le vamos a poner que K', que era K', era μN Cox', y estos son 200 microamperios por voltio cuadrado. Vamos a poner W entre L, y vamos a decir que L es igual a L efectiva, es igual a 5. Vamos a poner que VTH sin efecto de substrato es 0.5, y vamos a poner que déjenme revisar. Es que tengo dos versiones del ejercicio, una sin gamma y otra con gamma. Y lo que quiero hacer es mostrar qué es lo que ocurre. Entonces, si los transistores no tienen efecto de substrato, yo esperaría que si los transistores son iguales los dos, tengan exactamente la misma tensión VGS, porque los dos tienen la misma corriente. Y la ecuación de corriente en saturación, recuerden que siempre tratamos de polarizar al transistor en saturación. La corriente de saturación es esta ecuación,
Y entonces, si ID es la misma, VGS tiene que ser la misma. Excepto que VTH varíe, ¿verdad? Que es lo que está sucediendo aquí. Voy a ordenar esto un poco y lo voy a pasar para acá abajo. Y entonces el propósito de este ejercicio es el siguiente. Vamos a poner calcule VGS1, VGS2, VBIAS1 y VBIAS2 con, y el primer paso sería con transistores ideales, y entonces en transistores ideales vamos a suponer que lambda es igual a 0 y que gamma es igual a 0, y en B vamos a poner con transistores con lambda igual a 0, pero le vamos a poner gamma, y a gamma para esta segunda parte le vamos a definir 0.37 voltios a la 1 medio. Voltios a la 1 medio es raíz de voltio. Y entonces vamos a terminar de definir aquí algunas constantes. Vamos a poner que la tensión de banda plana es 0.3 voltios, y lo que acabamos de poner, que gamma es 0.37 voltios a la 1 medio. Entonces, a pesar de que estén los dos valores en el enunciado, vamos a hacer primero el cálculo con transistores ideales y después le vamos a poner ese efecto. Ok, entonces voy a resolverlo primero con transistores ideales. Voy a resolver en azul. Entonces con transistores lo que les dije es que este circuito se llama cascodo, para que no se les olvide. No necesitan estudiar el cascodo como tal. En el libro de Razavi hay una sección, que es un capítulo creo que está dedicado al cascodo. Ese capítulo no lo tienen que estudiar, es nada más un ejemplo y aquí lo estamos haciendo muy guiado. Entonces, con transistores ideales vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que vamos a resolver este circuito de abajo hacia arriba, y vamos a comenzar de abajo hacia arriba porque lo que tenemos en esta terminal es tierra, entonces es más fácil ir calculando las tensiones hacia arriba. Entonces la tensión, bueno, la corriente, los transistores tienen que estar ambos en saturación para que se comporten como una fuente de corriente, porque esto es una fuente de corriente. Lo que queremos es producir 1 miliamperio a partir de las tensiones VBIAS1 y VBIAS2. Entonces el cascodo es una fuente de corriente formada por dos transistores. Sí, voy a poner transistores en serie. Ok, y entonces si los dos están en saturación, que es lo que tenemos que suponer, la corriente ID1
es igual a la corriente I de 2, pero vamos a resolver primero para el de abajo. Es igual a la ecuación de saturación, que era 1/2 de mu n c ox W entre L, VGS menos VTH, ¿verdad? Y entonces me la voy a traer desde... Es que esta tiene L efectiva, entonces mejor no. Vamos a poner que es 1/2 de K', W entre L, VGS menos VTH al cuadrado, porque es 1/2 de K por VGS menos VTH al cuadrado, ¿verdad? K es igual a K' W entre L, eso no se les puede olvidar. Ya lo vimos hace varias clases, pero creo que es bueno recordarlo. Además no hay muchos libros que tengan esta nomenclatura y a mí sí me gusta usarla. Creo que el que tiene esta nomenclatura es el Pierret. Ok, entonces tenemos esto y de aquí despejamos, este es VGS1 por supuesto, menos VTH, entonces despejando VGS1, lo que tenemos es que VGS1, vamos a poner 2 y D, pasamos a dividir K'W entre L y sacamos raíz. Entonces todo este paso lo voy a hacer de una vez. 2 y D, dividimos K'W entre L, sacamos raíz y entonces queda VGS menos VTH. El VTH lo paso a sumar y este por supuesto es VTH 0 porque este transistor no tiene efecto de sustrato. Y entonces aquí ponemos todos los números, donde tendríamos raíz 2, 1 miliamperio, K' eran 200 micros y W entre L era 5, así 5 nada más, ¿verdad? Y VTH era 0.5 me parece, sí, 0.5 voltios. Y de aquí tenemos que calcular VGS1, que entonces lo voy a calcular aquí en MATLAB, solo voy a abrirlo un segundo. Y entonces vamos a poner todo esto de aquí, sería la raíz de 2 por 1 miliamperio entre 200 micros por 5. Bueno, todo esto va en el denominador, más 0.5. Entonces esto da 1.914. Y viendo el circuito, yo sé que la tensión VGS del primer transistor es lo mismo que la tensión V vías 1. Entonces esto implica que la tensión V vías 1, que era VGS1, sea 1.9142 voltios. ¿Verdad? Con eso ya tenemos calculada la primera parte. Para el segundo tenemos que definirle un valor a VDS, pero sabemos que hay un límite, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a poner en alguna parte del enunciado es que consideramos que los transistores están en el borde de la región de saturación. Entonces considere que M1, solo M1, está en el borde de saturación. En el borde de saturación significa
que la tensión VDS en saturación tiene que ser mayor que VGS menos VTH. Y en el borde esto puede convertirse en exactamente igual. Es decir, VDS va a ser igual a VGS menos VTH. Entonces voy a poner en el borde de saturación VDS es exactamente igual a VGS menos VTH. Entonces lo que tendría es que VDS 1 es igual a VGS 1 menos VTH, que sería igual a 1.9142 voltios, que lo acabamos de calcular, menos 0.5 voltios de umbral. Entonces VDS1 sería 1.4142 voltios. Y para el transistor, bueno, ya eso nos lleva, voy a ir dibujando tal vez el diagrama. Esto de aquí es un recordatorio. Voy a dibujar el diagrama aquí para ver qué es lo que está sucediendo. Este es el transistor que está arriba. Y este es el transistor que está abajo. Y entonces este es M1, este es M2. Y aquí en esta primera parte calculamos VGS1. Ya sabemos que VGS1 es 1.9142. De manera que la tensión en este punto es V vías 1, que es 1.9142 voltios. Ahora, estamos diciendo que el transistor M1 está en el borde de saturación, por lo tanto la tensión en este punto, que es VDS, esto es VDS1, va a ser VGS menos VTH, y esto nos dio 1.4142 voltios. Casi lo ese número, es como la raíz de 2, ¿verdad? Ok, y entonces la tensión VDS1 nos dio eso. Aquí la idea es ir resolviendo en orden, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a anotar tal vez aquí el orden, ¿verdad? Lo primero que calculamos fue esto, lo segundo fue esto, lo tercero fue esto, ¿verdad? Y entonces aquí tengo este primer resultado, aquí tengo el segundo y aquí tengo el tercero, ¿verdad? Para llevarlos así en orden y ver en dónde es que sacamos cada uno. Ok, ya tenemos VDS. Ahora necesitamos saber cuál es la tensión VGS del segundo transistor. Esta. Y eso lo vamos a hacer de número 4. Para luego calcular cuál es la tensión de polarización. Vías es polarización, bias. Tensión de polarización del transistor 2. Y esta no la tenemos, entonces vamos a ponerle número 5. Finalmente uno podría decir cuál es el valor aquí de VDS si el transistor M2 también está en saturación. Lo que pasa es que este VDS, la tensión en este drain va a depender de la carga que se conecte. La carga se conecta aquí arriba. Entonces ya eso no interesa para este ejercicio. Eso interesa para discretos, por ahora no. Entonces hoy vamos a calcular VGS2 y vías 2. Entonces del número 4, el transistor de arriba tiene exactamente la misma cantidad de corriente. Entonces esta de aquí la vamos a reescribir con el transistor 2. ¿Verdad? Y entonces para el transistor M2
tenemos esta ecuación. Y tenemos que despejar VGS2, que va a quedar exactamente igual. Es raíz de 2 y de 2 entre K', W entre L, más VTH, que sería VTH0. Porque en este momento estamos resolviendo sin efecto de sustrato. La única diferencia cuando incluyamos el efecto de sustrato va a ser en esta parte. Porque el transistor M2 en este momento no estamos considerándole el efecto de sustrato. Entonces aquí VGS2 tiene la misma ecuación que VGS1 y tendría 1.9142 voltios. Eso sería, son iguales sin efecto de sustrato, porque están en serie y tiene la misma corriente, y sobre todo tienen I de 1, I de 2 y VTH1 igual a VTH2. Los transistores son exactamente iguales, ¿verdad? Entonces las tensiones tienen que ser exactamente las mismas. Y ahora lo que vamos a resolver es, porque ya esta sería el punto número 4, ¿verdad? Tenemos VGS2, que es 1.9142. Eso es lo que hay desde la terminal VBIAS 2 hasta la terminal VDS. Por lo tanto, VBIAS 2 es VGS2 más VDS, ¿verdad? Y eso se ve aquí al final. Entonces, VBIAS 2 es VDS1 más VGS2. VBIAS 2 sería 1.4142 voltios más 1.9192 voltios. Y esto tiene que dar 1.9192 más 1.4142. 33334 voltios. Y ahí ya tenemos todo el circuito completo, ¿verdad? Ahora, si consideramos efecto de sustrato, todo el procedimiento de 1, 2 y 3 queda igual, porque el transistor M1 no presenta efecto de sustrato. Vamos a modificar el 4 y el 5, ¿verdad? Entonces, aquí voy a poner parte B, y entonces pongo con efecto de sustrato los puntos 1, 2 y 3 se mantienen, porque M1 no tiene efecto de sustrato. No es que gamma sea 0, sino que la tensión en el source es igual a la tensión en el bulk. Por lo tanto, ese transistor tiene VTH de 0.5. El transistor de arriba sí tiene efecto de sustrato, y lo que sabemos es que para
M2, y tal vez vale la pena redibujar una sección de este diagrama. Si este es M2, este transistor tiene VB igual a 0. No está dibujado, pero sabemos que internamente está conectado. Y la tensión en el source era la tensión VDS del transistor 1. Entonces, aquí en esta terminal que es el source, ya tenemos 1.4142 voltios. Entonces, ¿cuánto es VBS de este transistor? Es VB menos VS, que es 0 menos 1.4142 voltios. VBS es negativo. O si lo escribimos al revés, VSB es VS menos VB. Y entonces va a quedar 1. A ver. Sí. VBS es negativo. Y VSB es positivo porque es 1.4142 menos 0. Entonces esto es más 1.4142. El signo es muy importante, porque lo que dice es si la tensión de umbral de este transistor va a subir o va a disminuir. Y entonces lo que tenemos que calcular, ¿verdad? El efecto de sustrato lo único que hace es que cambia la tensión de umbral del transistor 2. Y entonces antes habíamos resuelto con una tensión de umbral de 0.5, que es esta. Ahora tenemos que cambiarla, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a ver es cuánto es la tensión de umbral nueva para este transistor. Entonces la tensión de umbral para el transistor 2 sería VTH inicial más gamma por la raíz de todo lo que habíamos puesto anteriormente. La raíz es de 2 flat band, y aquí vamos a usar cualquiera de las dos porque son la misma ecuación, ¿verdad? Ya vieron que una tiene el signo contrario. V flatband menos VSB, porque normalmente el B está a tierra, ¿verdad? El bulk. Entonces conviene ver cuánto es la tensión del source referida al bulk. Ahora si ponemos el bulk en la segunda posición aquí, el bulk siempre generalmente está a tierra, entonces es menos VS nada más. Y a esto le restamos 2 V flatband. Y así queda. Entonces la tensión de umbral del transistor 2 sería 0.5 voltios que teníamos inicialmente más 0.37 voltios al lado medio multiplicado por la raíz de 2 veces flatband, era 0.3 dijimos, ¿verdad? Voy a devolverme solo para estar seguro. V flatband dijimos 0.3. 2 por 0.3 menos la tensión SB, y la tensión SB es positiva, es 1.4142. Aquí el problema es un segundo, porque me quedó algo incorrecto. Sí, me quedó un signo incorrecto. Aquí debería haber quedado 1.4142, pero positivo. O tal vez copié las ecuaciones al revés. Aunque cuando las derivamos tiene sentido que sean así.
Denme un segundo nada más para revisar. USB. Si lo pongo aquí, el problema es que la raíz me va a quedar negativa, o lo que está dentro de la raíz, y eso no puede ser. Lo que está dentro de la raíz tiene que dar positivo. Tengo que buscar de dónde es que tomé este ejemplo. Porque creo que siempre me queda ese signo al revés. Déjenme abrir nada más uno de los formularios que tenía del curso para verificar que la ecuación de efecto de umbral está correcta. Esto, ¿en dónde lo puedo tener? No. 2 phi b menos VSB. Sí, está igual. Ok, aquí tengo que revisar los números. Voy a revisar de dónde sale este signo. Pero aquí debería quedar 1.4142. Y necesito revisar los signos. Entonces eso lo voy a apuntar. Y después le restamos 2 por 0.3. Debería quedar así, pero no encuentro en dónde está el signo que perdimos. Entonces voy a revisar también la ecuación aquí con el libro. El libro lo tengo, perdón, lo tengo aquí en la mesa. Solo para estar seguro de ese signo. Entonces, estamos en el capítulo 6 del Razavi, viendo el modelo del transistor. Aquí tenemos efecto de sustrato. Tengo el signo opuesto. USB debería ser positivo, y en el formulario también lo tengo al revés. Ok, copiamos la ecuación del Razavi. El problema es que ahora no me calza la explicación original. En el Razavi sí, lo que dice es que si el source se vuelve más positivo con respecto al sustrato, la tensión VTH aumenta. Ah, bueno, y aquí lo tengo al revés. Ok, voy a darle voy a copiar la ecuación como está en el libro. La ecuación como está en el libro es V flatband más VSB. Y esta es la ecuación 6.52 del Razavi, que está en la página 293. Hay que revisar exactamente ahí
el detalle de qué sucede si aumenta o disminuye porque es que ahora no me calza esta parte, ¿verdad? Porque tuve que darle vuelta a los coeficientes. Si la tensión en el source aumenta con respecto al bulk, quiere decir que el bulk se hace más negativo. Y eso lo que dice es que aumentaría VTH. Entonces no me calza con esta parte de arriba. Pero bueno, la tensión del bulk sí modifica la tensión VTH, eso es lo más importante. Y la ecuación es esta que está aquí. Entonces solo para ser consistentes con los signos, y de hecho para generalizarlo para los otros transistores, que son los transistores PMOS, vamos a ponerle aquí valor absoluto. Y esa es la ecuación que viene en el Razavi. Entonces en este ejemplo de aquí, perdón, ahora debería quedar más VSB valor absoluto. Bueno, y en el Razavi están usando un valor absoluto, entonces eso nos quitaría el signo. Ok, dejémoslo así y yo lo reviso. Y entonces cuando terminamos de resolver este ejemplo vamos a tener que la tensión de umbral del transistor 2 sería 0.5 voltios más todo lo que está aquí a la derecha, que ya yo lo tenía calculado. Esto es 0.238 voltios. Al final la tensión de umbral del transistor 2 da 0.738 voltios. Entonces, para ponerlo con las palabras correctas o colocarlo aquí, la tensión Vs del transistor 2 no es 0, sino que es 1.4142 voltios. Eso implica que la tensión VSB es también 1.4142 voltios, y esto hace que la tensión de umbral aumente. Entonces es el mismo transistor, pero ahora en lugar de ponerle 0.5 a la tensión de umbral, le vamos a poner 0.7. Y entonces vamos a repetir el paso 4 y el paso 5. Entonces repitiendo 4 y 5, vamos a tomar esta de aquí, donde tenemos que calcular VGS 2, nada más que esto ya no es VTH y ya estos no son iguales. Entonces esto sería VTH 2, que le vamos a poner los números. VGS es la raíz y aquí sí hay que ponerlo todo, ¿verdad? Aquí ponemos 2, 1 miliamperio, 200 microamperios por voltio cuadrado, y aquí ponemos 5 más el VTH que habíamos determinado, que es 0.738 voltios. Entonces VGS para esta segunda me queda en, después de hacer todo el cálculo, voy a hacerlo en MATLAB para estar seguros. Era todo esto, pero en lugar de poner 0.5 ponemos 738, nos queda 2.1522 voltios, que sería la tensión VGS2, y la parte 5 era la tensión de polarización del segundo transistor.
Entonces la tensión de polarización del transistor 2 era VDS1 más VGS2 y la tensión de polarización nos da 1.4142 voltios más 2.1522 voltios. Esta tensión, voy a sumarla, serían 3.5664. Y entonces vamos a hacer una comparación de qué es lo que sucedió. Entonces aquí voy a hacer una tabla. Para mostrar datos no hay nada mejor que una tabla, bueno, una gráfica tal vez. Y entonces vamos a poner con gamma igual a 0 y con gamma distinto de 0. Y vamos a poner las variables y qué valores tienen. Entonces pusimos VGS1, pusimos VBIAS1, pusimos VGS2 y pusimos VBIAS2. Entonces de cualquiera de las dos maneras el transistor de abajo no tiene efecto de substrato, y aquí nos había dado 1.9142 voltios y 1.9142 voltios en ambos casos. La tensión de polarización del primer transistor es exactamente la misma, porque la tensión de polarización del transistor de abajo es VGS. Para la segunda, entonces, nos había dado una tensión de 1.9142 voltios en este transistor VGS2, pero para el segundo nos dio 2.1522. Es decir, que el efecto de substrato hizo que fuera necesario poner un VGS más alto para lograr la misma corriente, porque la tensión de umbral es más alta, ¿verdad? Con el de la derecha. Y la tensión de polarización 2 en un punto nos dio, bueno, esto era más evidente, 33334, y en el otro 35664. Entonces son como 220 milivoltios de diferencia que tenemos que aplicar de más en la terminal del transistor de arriba, aquí, ¿verdad? Entonces con transistores ideales nos dio 3.333 voltios, y si tuviéramos efecto de substrato a M2 hay que aplicarle un poquito más para lograr sostener la misma cantidad de corriente que queríamos que pasara antes, ¿verdad? Porque aquí la consigna es mantener 1 miliamperio siempre. Tal vez este ejemplo estaba bastante largo y un poco complicado, pero es bueno aprender con este tipo de ejercicios, porque es importante saber qué es lo que sucede si los transistores están en serie. Y durante el diseño de muchos circuitos vamos a ver que es común conectar varios transistores así en serie. Bueno, por lo menos entonces el circuito del cascodo se utiliza muchísimo, por lo menos en diseño. Ok, entonces lo que me queda pendiente de esta parte es revisar exactamente los signos de esta fuente, porque esta explicación de que si la tensión es positiva atrae electrones, para mí tiene mucho sentido. No sé para ustedes, pero para mí tiene sentido. Y si atraigo electrones, se los estoy robando al canal, entonces el VTH debería aumentar, pero estamos viendo que eso no sucede en la ecuación directamente, porque si la tensión del source se vuelve positiva con respecto al bulk, es decir, si la tensión del bulk se vuelve negativa, aumenta VTH, y eso se contradice a esta explicación. Entonces tengo que revisar la explicación física. Lo más importante por ahora, a esta no le dicen así, se escribe en el Razavi Phi-B, que es lo mismo que la tensión de flatband. Vamos a considerar que esta es la ecuación correcta, que es la ecuación que trae el libro de Razavi.
¿de acuerdo? Y la explicación física se las tengo que corregir. Ok, pero por lo menos con esta ecuación pueden ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Si interpretamos la ecuación, la tensión de umbral aumenta si la tensión del source se vuelve más positiva con respecto al bulk, ¿verdad? Es decir, si la tensión del bulk vamos a ver, porque en este ejemplo también lo que sucede es que la tensión en el source se volvió más positiva con respecto al bulk que tenía cero, exactamente, entonces la tensión de umbral subió para el transistor de arriba. Eso fue lo que sucedió en este ejemplo, ¿verdad? La tensión en el bulk es cero en los dos transistores y la tensión en el drain del transistor 1 es la misma tensión del source del 2. Esa tensión del source del 2 es la que hace el efecto de substrato en el transistor M2. Entonces los números están correctos, la ecuación está correcta. Perdón, ya anduve por toda la hoja. Esta ecuación está correcta. Lo que no está del todo claro es esta explicación física. Entonces se las quedo viendo, esas se las voy a corregir. Ok. Ahora tenemos que revisar algunas cositas extra, porque estamos en una clase de efectos. Voy a anotar nada más que tengo que revisar esto. Estamos en una clase de efectos no ideales. Y el tercer efecto que tenemos que revisar es qué pasa en la región de subumbral. Entonces voy a poner aquí región de subumbral. Yo ya me pasé de hoja, ¿verdad? Ah, no, estoy todavía en los apuntes de la clase 18. Bueno, la clase 19 empezó más o menos, pongámosle que aquí, o aquí abajo en el ejemplo. Entonces después le pongo el título. Ok, en la región de subumbral lo que tenemos es esta curva, que es la curva de transferencia, y entonces me la voy a llevar aquí y la voy a copiar. Esto está en escalas lineales, es decir, ID es una escala lineal, VGS es una escala lineal. Voy a cambiar solamente la escala del eje vertical, porque me interesa ver qué es lo que sucede en la región de subumbral. Entonces voy a poner una escala logarítmica en ID y voy a hacer un aumento de la figura que tengo aquí a la izquierda. Voy a llegarla hasta VTH y no me interesa lo que esté después de VTH, porque solo quiero lo que está ocurriendo en la región de subumbral. Bueno, podríamos ponerlo un poquito más hacia la izquierda. Igual estas son gráficas a mano, no son súper precisas, pero explican la función. Vamos a poner aquí una escala logarítmica. Y entonces lo que vamos a poner en este eje son décadas, ¿verdad? Y voy a poner que, por ejemplo, esto es 10 a la menos 14, 10 a la menos 11, 10 a la menos 8, 10 a la menos 5, 10 a la menos 2, y aquí esto sería 10, que ya es demasiado, ¿verdad? 10 amperios es un montón. Toda esta escala
está en amperios, ¿verdad? Entonces las unidades de este eje son amperios. Y lo que voy a medir es cuál es la corriente del transistor cuando estoy exactamente en VTH. Y voy a poner que ese punto va a estar aquí. Entonces cuando VGS es exactamente igual a VTH, va a tener un punto aquí en esta gráfica, porque el eje horizontal es VGS y está en voltios. Y lo otro es que voy a buscar el punto donde, vamos a ver, sí, en este punto de VGS igual a VTH, la corriente aquí no la estoy viendo, pero la corriente ID en el punto donde VGS es igual a VTH, le voy a llamar la corriente ID sub 0, y tiene una interpretación parecida a la corriente IS que tenían los diodos. ¿Se acuerdan que IS era un parámetro del diodo que describía la corriente de saturación reversa? Entonces, la corriente ID0 la tengo que poner aquí, pero no sé exactamente qué valor tiene. Lo que voy a decir es que aproximadamente, depende de la tecnología, pero la vamos a poner como, voy a aproximarla, es aproximadamente 0.1 microamperios por W del transistor entre L del transistor. Esto en tecnologías relativamente, digamos, no tan nuevas, las tecnologías de 5 nanómetros y ahora esas son cosa aparte. Pero por ejemplo en tecnologías anteriores de 350 nanómetros, de 180 nanómetros todavía yo creo, esta ecuación es válida. Y entonces es lo que vamos a conocer como ID0, ¿verdad? Y entonces en un transistor que tenga 5 de ancho y 0.18 de largo, ¿verdad? Voy a poner aquí, si W entre L es 5 entre 0.18, entonces ID0 lo vamos a calcular, sería 0.1 micros por 5 entre 0.18. Esto me queda como 2.777 por 10 a la menos 6. Es más o menos por aquí, ¿verdad? Y entonces ese punto es lo que conocemos como ID0. Y entonces a partir de aquí la corriente va a empezar a levantar. Antes de este punto, la idea es que la corriente va a ser va a tener la siguiente forma. Voy a poner tal vez con otro color, con azul, lo que sucede de este lado. Y entonces tenemos que iniciar con una pendiente. Es que no me va a quedar bien aquí a mano alzada. La pendiente aquí en la región de su umbral es la de una curva lineal. Lo que quiero decir es que en la región de su umbral la corriente es lineal. Y aquí tenemos un pequeño quiebre y después sigue aumentando ya de manera cuadrática, ¿verdad? Entonces, en esta sección es cuadrática porque estamos usando la ley cuadrática de corriente, ¿verdad? Que sería
la misma ecuación que hemos visto desde aquí arriba. Es esta de aquí, donde es una ecuación cuadrática. Pero de este lado lo que tenemos es lineal. Y la pendiente en esta región se llama la pendiente de subumbral. La pendiente de subumbral se escribe con el nombre de S, con la letra S. Y de toda esta parte de aquí, esto es solo para aproximar cuál es la corriente cuando tenemos una tensión igual a VTH, ¿verdad? Quiero que esto quede claro. Si aplicamos VGS exactamente igual a VTH, no tenemos todavía corriente por el transistor. Por eso es que necesitamos que VGS menos VTH sea significativo, ¿verdad? Por eso es que por todo lado ponemos VGS menos VTH. Sabemos que VGS, bueno, vamos a poner overdrive es VGS menos VTH y necesitamos que sea considerable, unos 200, 300 milivoltios está bien, puede ser más. Pero si VGS menos VTH es igual a 0, tenemos la situación que pasa a la derecha, ¿verdad? Si aplicamos exactamente VTH, tenemos apenas 2 microamperios fluyendo por el transistor. Y de ahí para abajo, si aplicamos menos de VTH, el transistor está apagado, ¿verdad? Pero aunque esté apagado, tenemos una relación lineal de la tensión con la corriente. Esa relación lineal es la que falta describir, y entonces la pendiente de subumbral es la que vamos a definir. Estos apuntes los voy a poner aquí abajo y voy a ponerle un poquito más de explicación. Entonces voy a poner que si se aplica exactamente VGS igual a VTH, el problema es que el canal apenas se está formando, ¿verdad? No sé si con este color está bien o me cambio. El canal apenas está formándose. Este era el límite de la región de inversión, ¿se acuerdan? Entonces era el momento donde pasamos de vaciamiento a inversión. Y la corriente es ID0, que fue la que pusimos aquí en esta gráfica. Voy a dejarla así con este color fucsia, solo para que vean que eso es lo que estoy queriendo decir. Entonces estas de aquí las voy a poner de otro color. Voy a ponerlas aquí en verde, aquí en verde. Y ese punto que dibujé aquí en esta curva, a eso le voy a poner este símbolo, asterisco, es este mismo, que es este mismo asterisco, ¿verdad? Y esta es la notita que tiene que ver con eso, ¿verdad? Ahora, del lado de subumbral, lo que tenemos es que en la región de corte o la región de subumbral, que es lo mismo que corte, la relación entre ID versus VGS es lineal. Por supuesto, la corriente es muy pequeña. El problema es que sí hay corriente, y ya casi les doy un poco de contexto con este problema. Creo que puedo darlo de una vez. Tenemos corriente cuando el transistor está apagado.
Y entonces, dependiendo de en dónde estemos en este punto, podríamos tener un transistor más apagado que el otro. ¿Cuántos transistores hay en un dispositivo comercial moderno, por ejemplo en un teléfono? Estamos hablando de que en uno de los últimos teléfonos de Apple hay 8.5 en el 11, 8.5 billones de, bueno, 8.5 mil millones en español, es que en inglés son billones. Si tenemos 8.5 mil millones transistores, ¿verdad? Este es por ejemplo en el A13, que es el del iPhone 11. Imagínense todos estos transistores, todos conduciendo, eh, no sé, 10 a la menos 9 amperios cada uno cuando están apagados. Tenemos 8 amperios solo en corriente. Por supuesto no van a estar polarizados ahí, se busca que sea lo más pequeño posible. Pero tenemos que caracterizar muy bien la corriente de apagado. Entonces se debe, eso mismo que acabo de decir, medir o caracterizar muy bien muy bien al transistor apagado. Por eso es que necesitamos ese modelo. Porque cada poquito de corriente cuenta, no importa si son nanoamperios, si tenemos 1.000 millones de transistores, una corriente de nanoamperios no es suficiente. Y entonces lo que vamos a hacer es definir cuál es la pendiente subumbral. Se define pendiente de subumbral S, y a S le vamos a poner, la definición formal es la derivada con respecto a VGS de la curva logarítmica. Pero la definición formal es todo esto a la menos 1. Entonces, lo que tenemos de este lado, que debería ser una ecuación lineal, la pendiente la queremos definir de esta manera. Y entonces, después de hacer algunos cálculos, voy a poner solamente la ecuación resumida o la que aparece en los libros. Lo que tenemos es que la pendiente de subumbral es Vt por el logaritmo natural de 10 por m, donde m es 1 más la capacitancia de agotamiento entre la capacitancia del óxido. Y de aquí hay que recordar también, ¿verdad?, la capacitancia de agotamiento y la capacitancia del óxido, que son las dos capacitancias que están en serie en un condensador MOS. ¿Verdad? Entonces, si medimos la capacitancia del condensador MOS en agotamiento y la capacitancia del óxido, las ponemos aquí en esta constante m, le ponemos Vt, etcétera, etcétera, y lo que queda es la pendiente de subumbral. Y yo tengo aquí valores con unidades. Entonces, a 300 Kelvin, la pendiente de subumbral es aproximadamente de 60 milivoltios por década, porque lo que tenemos son décadas de corrientes.
¿verdad? Y lo que estamos determinando son cuánto es en la tensión por década de corriente. Es decir, cuántos milivoltios tengo que aplicar para moverme una década en la corriente. Y entonces, cada 60 milivoltios me muevo una década en la corriente. Y eso tiene fácil interpretación, ¿verdad? Quiere decir que si en umbral exactamente tengo 100 microamperios, digamos, bueno, aquí eran 2 microamperios. Si me bajo 60 milivoltios por debajo de la tensión de umbral, ya tengo una década menos, ¿verdad? Y entonces no estaría en 2 micros, sino que estaría en 0.2 micros o 200 nanos. Si bajo 60 más, tendría 20 nanos, 20 nanoamperios. Si bajo 60 más, tendría 2 nanoamperios. Bajo 60 más, tengo la décima parte, la décima parte, la décima parte, con cada 60 milivoltios que disminuye la tensión en el gate. Y a 100 grados Celsius, para poner también otro ejemplo, este de arriba es a 300 Kelvin. A 100 grados Celsius, la pendiente de su umbral tiene un valor de aproximadamente 80 milivoltios por década. Y básicamente eso es, ¿verdad? Entonces, para anotar aquí la definición de la pendiente subumbral, tenemos esto. Y entonces sabemos que el transistor apagado no está realmente apagado, sino que hay una relación lineal entre la corriente y la tensión cuando VTH se vuelve más pequeño. En esta curva, en la curva de transferencia, esta que tenemos aquí, no se nota, porque decimos que la corriente es igual a 0. ¿Verdad? Una corriente de 2 microamperios no es nada. Pero como les dije, sí es mucho cuando tenemos procesadores como los modernos, ¿verdad? Un A13 tiene 8.5 billones. El A14 no estoy seguro, pero podemos buscarlo. Count. Tiene 11.8 mil millones de transistores. Creo que es el primero que pasa los 10 billones. Lo fabrica TSMC, tiene 6 cores y otras cosas. Ok, entonces con esto ya calculamos el funcionamiento en la región de subumbral, ya lo caracterizamos. Nos faltan algunos detallitos. Déjenme revisar a ver en dónde caben. En la clase del MOSFET no ideal, tanto en la 18 como en la 19, estudiamos los comportamientos no ideales del transistor. Entonces sabemos que apagado no es cierto que la corriente sea cero, y encendido la corriente sufre dos fenómenos principales. Uno es la modulación de largo de canal, que aumenta la corriente conforme sube VDS, y eso lo podemos ver como una fuente de corriente no ideal. Entonces, una fuente de corriente no ideal, la fuente de corriente ideal es esta, donde la corriente solo depende ID sería proporcional a VGS. Y ya en el modelo de pequeña señal habíamos definido que la corriente en pequeña señal era GM VGS en pequeña señal. Entonces tenemos esa fuente ahí. Pero si aplicamos una tensión VDS, la tensión VDS es la que se aplica entre estos dos puntos. Y eso me produce un aumento en la corriente. Entonces esa pendiente lo que me define es una resistencia. Y este sería el modelo del transistor con modulación de largo de canal. A esta resistencia se le llama RO. Y VDS es lo que aplicamos, ¿verdad? Aquí arriba. Entonces,
Esto de aquí me lo voy a llevar aquí al final y voy a poner el modelo de pequeña señal con lambda distinto de 0. Y entonces, mira, me traje un pedacito de algo de arriba. Me traje la G, VGS. Esto que aquí puse lo voy a explicar. Y entonces, una fuente de corriente no ideal se modela con una resistencia RO en paralelo con la fuente. Y entonces, si VDS aumenta, la corriente ID también aumenta, porque ID es la corriente que entra por la terminal completa, ¿verdad? ID sería la suma de la corriente de la fuente más la corriente por RO. Entonces aquí es donde vemos que si VDS sube, ID aumenta, porque la I de la fuente es constante. Esta depende de VGS, que es constante, más la corriente RO, que aumenta, ¿verdad? Porque VDS subió. Entonces esta es la explicación. Y entonces el modelo de pequeña señal del transistor es el que habíamos definido en las clases anteriores. El modelo de pequeña señal es el siguiente. Lo que tenemos es una fuente de corriente, vamos a ver si me queda bonito, y a la fuente le conectamos el resto de las terminales. Entonces este era el modelo de pequeña señal. Teníamos definido que de aquí hasta aquí tenemos la tensión VGS, porque esta de aquí es la terminal del gate, esta de aquí es la terminal del drain y esta de aquí es la terminal del source. Y siendo así, esta fuente es GM por VGS. Pero tenemos que ponerle el efecto de modulación de longitud de canal. Y ese se lo ponemos como una resistencia que está en paralelo con esta fuente. Entonces aquí vamos a ponerle una resistencia que tiene valor RO. Y RO en pequeña señal lo vamos a repasar en la próxima clase, porque la próxima va a ser de aplicaciones analógicas. Entonces aquí es donde vamos a estudiar todo esto. Es 1 entre lambda ID. Y los parámetros de pequeña señal, bueno, perdón, ya sabíamos que GM también tenía formas de calcularse. Había uno que era 2ID entre VGS menos VTH, pero teníamos otras expresiones. GM podía ser la raíz de 2ID mu n Cox' W entre L. Y había una más, ¿verdad? Esa otra hay que buscarla ahí entre todos los cálculos, pero es una que creo que no dependía de ID, dependía de, ya se las copio, es que esta por lo general la uso menos. Esta es mu n Cox W entre L VOV, que es VGS menos VTH. Cualquiera de esas.
Estos son los parámetros de pequeña señal y los vamos a utilizar para resolver circuitos de aplicación, que es el tema de la clase que sigue. Entonces, me interesa detallar este modelo, que es así como está en este diagrama, para poder resolver circuitos de aplicación. Entonces eso queda ahí y voy a revisar qué más me hace falta. Sí, por supuesto, no hemos visto el transistor PMOS, pero vamos a hacer una esquinita aquí. Y del transistor PMOS lo que tenemos es lo siguiente: si tenemos un sustrato opuesto, esto es muy fácil, es nada más una sección para cerrar la clase y que no quede esto faltando. En el transistor PMOS tenemos una ON y regiones de difusión P, al revés que con el otro transistor. Aquí nuevamente tenemos óxido y tenemos compuerta, ¿verdad? A esto le vamos a conectar el source y le vamos a conectar el drain y tenemos una conexión al sustrato. ¿Qué es lo que pasa con este transistor? Que para poder encenderlo necesito que la tensión en el gate atraiga huecos, para que entonces los huecos formen el canal y quede un canal de tipo P. Por eso se llama PMOS. Entonces la única forma es que la tensión del gate sea negativa. Y entonces la tensión VGS debe ser negativa para encender el transistor. Y en un circuito, ¿cómo se ve esto normalmente? Digamos que dibujamos un inversor, que es un circuito que vamos a ver en aplicaciones digitales la otra semana. El inversor tiene este circuito, tiene esta terminal y esta terminal conectadas, y esto le vamos a llamar tensión de entrada y esto tensión de salida. Entonces esto es V, voy a dejarlo un poquito más arriba, VDD. Que VDD antes era porque es la tensión del lado del drain, pero si ustedes ven el símbolo, este transistor tiene el source aquí, porque source siempre es el que tiene la flecha, el drain aquí en el centro y el gate de este lado. Y entonces para que el transistor encienda, VDD está conectado al source, y en estos transistores eso tiene la razón de ser porque los diodos van al revés, los diodos parásitos. Entonces el volc tiene que estar conectado al potencial más alto del circuito, y este lo conectamos a VDD en este transistor PMOS. En el otro tenía que ser a tierra. Y si vemos el circuito de aquí, yo desde acá hasta acá lo que tengo es una tensión SG, que es positiva, por lo tanto VGS es negativa, ¿verdad? Así se ve. Entonces a este transistor, para encenderlo, lo que tengo que aplicarle es VSG en lugar de VGS. Y las ecuaciones son las siguientes: la corriente de drenador en saturación es exactamente igual, es un medio de mu P Cox, porque es un transistor PMOS, W entre L, y ahora voy a poner VSG menos, y aquí voy a poner el valor absoluto de VTH del transistor P al cuadrado, porque el transistor, al tener un VGS negativo, lo que significa es que VTH es negativo, ¿verdad? Porque VTH lo definíamos como la tensión necesaria en el gate que hay que aplicar, entonces VTH es negativo, y si la tensión es más negativa que eso, lo tenemos encendido. Entonces para que el transistor encienda, lo que necesitamos es que VSG
sea mayor que VTH, el valor absoluto. Y si usamos valores absolutos, las ecuaciones son exactamente iguales. Esto es encendido. Es la condición de encendido. Y ID en la región lineal o de triodo sería mu P Cox W entre L. Y aquí queda VSG menos VTH P VSD menos VSD cuadrado medios. Le dimos vuelta a todos los índices y las ecuaciones son las mismas. Y por supuesto, con modulación de longitud de canal, pues sería lo mismo. 1 más lambda VSD. Y así queda. Entonces, eso es el transistor PMOS, que es prácticamente el mismo. Quedamos aquí, muchas gracias. Y la próxima clase hacemos ejercicios de aplicaciones analógicas, donde vamos a resolver circuitos amplificadores, ver qué es la impedancia de entrada, impedancia de salida, la ganancia, esas cosas. Entonces quedamos aquí, muchísimas gracias, hasta luego.